there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson. Y qué bueno tenerte de vuelta, amigo. Es un placer estar aquí. Y Joseph Larson nos acompaña. Joseph, tu mensaje anoche fue excelente. Y realmente yo percibí la presencia del Señor desde el principio. Sí, amén. En su totalidad. Realmente fue excelente, excelente. Le damos al Señor pues la honra y la gloria por ello, ¿no? Y Joseph, ¿estás Gracias. bien? Sí, eso es lo que me dicen. Bueno, muy bien. Y qué bueno tener al hermano Roger Maddox con nosotros. Él es un misionero a África. Él ha estado ya en la programación anteriormente. Y bueno, estamos tan alegres y contentos de que él esté con nosotros hoy, hermano. Es un placer estar aquí con ustedes. Dios los bendiga. Gracias, hermano Swagger. Excelente. Él ha distribuido miles de Biblias en África y realmente tan pronto terminemos con la traducción en impresa, ¿no? Se ha estado trabajando en ello ya aproximadamente un año y habrá tal vez otras 100,000 Biblias que se distribuirán en esa parte del mundo. ¿Cuántas naciones hablan francés en África? No lo sé, pero sé que todos los países alrededor de Ghana hablan Mm. francés, lo cual será maravilloso porque vamos a poder llevar a nuestra gente allá y ayudarnos a distribuir esas Biblias en esos países. Ahora, ¿usted ha construido cuántas iglesias en África? Bueno, ese es un testimonio, son 79. 79 iglesias que Dios nos ha ayudado a edificar y yo voy a comenzar la número 80. Bueno, El excelente. 5 de diciembre del año 2014 tuve un ataque cardíaco masivo y cerró mis diferentes válvulas. Abrieron una y yo le dije, Dios, si tú me perdonas y me das más vida, yo quiero ayudarte a edificar más Bueno, iglesias, más de 100. yo creo que estás bajando la velocidad. Bueno, pero sí, pero yo le dije, yo quiero Ujú. renegociar, le dije al señor el otro día, Ya quiero entendí, ya renegociar el entendí. contrato. Yo dije, muy bien, bueno, voy a pedirle 200. Ahí, y Exacto. el otro día estaba en África, iba por el camino y dije, no, yo quiero 1000. No sé qué edad voy a tener, pero si pudiéramos edificar. ¿Cuántas Biblias de estudio del expositor has distribuido ya? Bueno, un poco más de 42,000 Biblias. Maravilloso, maravilloso. Y creo que mencioné esto la última vez. Yo, en la audiencia, ¿verdad? Usted hizo el comentario de mi cabello, pero de cualquier manera. Sí, ¿Cuál pelo? ¿Cuál cabello? Sí. Pero yo entré a la barbería para un corte de cabello y un hermano dijo, este señor es un pastor metodista. Cuando yo entré, él estaba en la esquina, estaba en su lugar leyendo. ¿Y sabe qué estaba leyendo? La Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swaggart. Gloria a Dios, alabado Dios por eso. Y esto es una gran herramienta. 42,000 Biblias, 12,500 Biblias llegarán a Liberia y 12,500 Biblias en el proceso de llegar a Ghana. Y vamos a ir a distribuirlas. Y eso es ahora. Ahora, sí, esas están en el proceso. La última vez que estuve aquí, usted dijo, bueno, usted y Nicky comenzaron el proceso de todo Así eso, así que no es. sé dónde estamos con eso. Voy a revisar el día de hoy con Nicky. Han tenido un pequeño problema. Bueno, con lo primero que tuvieron problema fue en la impresión, en la impresora, el papel. No se podía conseguir casi el papel. En segundo lugar, era que tenían un problema con los contenedores, ¿no? Sí, Esos señor, sí. contenedores en los que se envían las cosas en el mundo. Yo no tengo idea por qué no habían o qué sucedió. Había un mes y el próximo mes no habían. No sé qué es lo que sucede o cómo sucedió aquella situación, pero Muchos están ahí sentados, pero llenos. Y eso, bueno, limita la disponibilidad. Hay miles de estos en el océano. Y bueno, tenemos que pero orar acerca de eso. parece que
todo va avanzando muy bien Bueno, ahora. sí. Y las que estás recibiendo, eso no incluye las 40 y tantas mil, No, ¿no? no, no. Aquellas ya están distribuidas. Las 42,000 ya se Bien. han distribuido y una vez más nos dijeron allá que necesitan más. Algunas de las áreas en donde estamos allá en el medio de la nada es muy difícil. Puede tomarse un día para conducir bastante allá. ¿Cuántos pueden leer allí? La mayoría de la gente en la escuela en Ghana necesitan tomar 6 años de inglés. Así que la mayoría de ellos, ahora, la gente de la aldea no puede mucho, pero lo que hemos hecho es comprar la Biblia de alguna forma para que puedan llegar a la iglesia y que escuchen la lectura de la Biblia. Y comenzamos eso con videocassettes o audiocassettes. Llegan a la iglesia, se sientan a escuchar y escuchan la Biblia durante el día. ¿Fuiste tú a otra persona que se detuvo en un seminario bautista? Sí, ese fui yo. El pueblo tal vez va a querer escuchar eso. Bueno, seguíamos pasando cada vez que íbamos a distribuir las Biblias. Y permítanme decirles esto, hermano Swagger. Yo estoy del otro lado de esto, ¿verdad? Y yo veo su gratitud, su apreciación. Y ellos me dan gracias a mí, me dicen a mí, esto es maravilloso, muchas gracias por hacer esto. Y yo les digo, no soy yo, es el hermano Swagger y el ministerio, pero están Mm. muy emocionados de poder recibir una Biblia con estudio, con material de estudio dentro de ella. Pero, Sí, bueno, cada vez que nosotros viajábamos, pasábamos por este seminario en Monrovia, pasábamos por un letrero del seminario bautista. Entonces yo seguía diciéndole al pastor Edward, le decía, yo quiero ir a ese lugar. Y ujú, me decía, bueno, esos bautistas sureños, le dije, yo quiero ir. Él me decía, ¿cree usted que debe ir? Yo le dije, sí, sí, debemos ir. Bueno, finalmente, el tercer día lo convencí, llegamos y aún teníamos bastante Biblias en la parte de atrás de la última distribución. Llegamos, entré con la Biblia y dije, yo soy Roger Maddox con Oasis Ministries, vengo representando al hermano Swagger y tengo una Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swagger conmigo. Para usted y para todos los miembros, todos los que estén aquí, los estudiantes. Y él dijo, bueno, se sentó en su escritorio, abrió la Biblia, la vio y dijo, bueno, comenzó a verla y me dijo, yo quiero cualquier cosa que Jimmy Swagger tiene, cualquier cosa. Él me dijo, cuando yo era joven, usted creo que transmitía a la una los domingos en Monrovia. así Y él es. dijo, en cuanto terminaba la iglesia y yo tenía que correr, corría a casa, encendía el televisor para poder ver al hermano Swagger. Y él dijo, él dijo que usted había derramado tanto en su vida y ahora él es el vicepresidente del seminario. Yo le dije, bueno, quiero que usted reciba una de esas Biblias para cada uno de sus miembros. Él volteó a ver su reloj y dijo, faltan 15 para las 11. La capilla es a las 11. Usted va a predicar en la capilla y puede dar todas las Biblias que quiera. Alabado Todos Dios. querían una Biblia del estudio del expositor y Alabado estaban el emocionadísimos. Señor. Bueno, nosotros también, Amén. realmente por esa reacción y actitud. Bien, John, ¿podemos leer o vamos a pedirle a Josh que lea? Antes de leer, quisiera que le deseara a alguien muy especial aquí en este lugar un feliz cumpleaños. Él solamente cumple Oh, 35 aquí a mi sí. izquierda, la audiencia. Yo Esperaba que nos pensaba dijeras, ¿no? que iba a pasar Pero es su cumpleaños el día desapercibido. de hoy. Bueno, lo lamento, no va a suceder así. Gracias. Birthday to you. Happy birthday, dear Josh. Now you can sing harmony with me. Happy birthday. No, better, your son will do No, better. tu hijo mejor, tu hijo es mejor. Birthday to you. No offense. No, sin ofender, ¿verdad? No No, quise ofenderte. claro que no. Gracias, sí, sí. No. Nadie ofende a nadie aquí. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Está
También, hermano Swagger, le queremos dar gracias a la gente por su participación en el maratón de la semana pasada. A eso iba a llegar ahora mismo. Muchas gracias por acordármelo. Realmente fue un total, bueno, la meta eran 4.6 millones de dólares y el total que ustedes dieron fueron 3.462.505 dólares. Y hay una diferencia de 1.137.000 dólares. Y yo sé que ese dinero pues va a llegar durante el mes. Yo tengo toda la confianza de que así va a ser porque siempre ha sido así. Nosotros pues apreciamos en gran manera su fidelidad y su colaboración. Yo creo que tenemos las mejores personas en el mundo que apoyan este ministerio y por eso pues nosotros estamos agradecidos y oramos pues que Dios, así como vos le dijo a los que estaban cosechando, que dejaran manojos a propósito para Ruth. Y yo le pido a Dios que deje manojos a propósito para todos los que apoyan esta obra. Y no solamente eso, pero aquellos que dan en medio de sacrificio, que Él debla manojos dobles en su vida. Una vez más, no, gloria a Dios. Y una vez más, gracias a ustedes por ayudarnos a llevar este evangelio al mundo. Es la mayor historia jamás contada. Iniciando en el versículo 6, ya lo estudiamos, pero para repasarlo, vamos a Gálatas 6:6, por favor. Así Abraham creyó a Dios. Proclama el hecho de que el patriarca fue justificado por la fe y no las obras. Y le fue contado por justicia. Ahora, permítanme hacerles una pregunta antes de continuar. Y Abraham creyó a Dios. Eso habla de la fe. ¿En qué tenía él fe? ¿Cuál era el obstáculo? No es la manera, ¿no? Miren, bueno, Eh, a él se le prometió de parte de Dios varias cosas. Se le prometió una tierra, se le prometió ser una gran nación y una bendición a las naciones y también una simiente. Entonces Abraham le creyó a Dios. pero tienen que tener un blanco de Claro la que sí, fe, porque un ¿no? poco después de eso vemos que él sacrificó, o sea, hizo un sacrificio más bien. Abraham le diría a Dios, ¿cómo heredaré la tierra? Y el Señor le dijo, bueno, prepara un sacrificio. Se tomaron los animales y se Pero sacrificaron. él se daba cuenta de lo que ese sacrificio Creo representaba. que sí, Jesucristo dijo que Abraham vio mi día y se alegró, creo que él entendió que lo dirigía hacia algo. Y lo más fascinante de todo es que todo esto fue hecho antes de la circuncisión, antes de la ley, precedía todas esas cosas antes de que se necesitara hacer aquello. El sacrificio se hizo y lo más maravilloso de todo es que Dios puso a Abraham a dormir y el Señor mismo caminó entre los sacrificios. Era una costumbre de aquel entonces partir el animal en mitad y los dos que hacían el pacto caminaban por esa sangre diciendo que este pacto es un pacto eterno y fue diseñado así. Lo que tú tienes, yo tengo disponibilidad de ello y viceversa. Así que el pacto fue hecho entre Dios para consigo mismo. Jesús, cuando él estableció el pacto en la cruz, el pacto nuevo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. Jesucristo es el pacto. Él es el único que pagó el precio. El pacto Es está verdad, seguro. El pacto con es Abraham es verdad. un pacto eterno. Es un pacto seguro. De hecho, el nuevo pacto ratificó lo que el antiguo pacto o lo que el pacto dado a Abraham representaba. Jesucristo, la simiente, se hizo el cumplimiento de ese pacto y ahora es un pacto eterno, el pacto nuevo en el que caminamos y vivimos. Por eso es que el sacrificio es de entendimiento esencial para la iglesia el día de hoy, para salvación y para la justificación, Te santificación. refieres a la cruz. Exactamente, absolutamente, porque la cruz hizo posible que recibiéramos los beneficios. Permíteme mencionar lo siguiente en lo que refiere a lo que John acaba de decir. La cruz es tan importante que si no hubiese sido por la cruz, cada ser humano en la faz de la tierra hubiese muerto e ido al infierno. Yo creo que usted entienda eso. No hay otra avenida de escape.
No hay otra salvación, no hay otra manera, otro camino. Lo que Jesús hizo en la cruz al entregarse a sí mismo como sacrificio, hizo posible que yo pudiese tener el perdón de los pecados limpio, lavado, al punto donde ya no existen. Todos los pasados pecados ya no existen en la mente de Dios para aquellos que ejercen la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Pero Jesús pudo haber muerto de alguien, vamos a decir, apedreándolo. Y él pudo haber sido resucitado entre los muertos porque Dios tiene el poder. Pero realmente no hubiese sido, eso no hubiese salvado a nadie. Así Y yo quiero es. que usted piense en esto un momento. Él pudo haber sido matado apedreándole. Y muerto en esa manera y haber resucitado entre los muertos. Pero eso no hubiese salvado a ninguna alma. Jesús tendría que morir en la cruz y tenía que entregarse como sacrificio, el derramar la sangre de su vida. Y todo lo que tenemos que hacer para ser salvos es la razón por la cual es tan importante que entendamos que no queremos que la gente muera perdido y que crean en el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Es tan simple ser salvo. Es tan fácil. Simplemente entregue su corazón a Cristo, ponga su fe en Cristo, lo mismo que hizo Abraham. Él le creyó a Dios. Usted tiene que creer a Dios y ejercer su fe creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si usted hace eso, será salvo, como millones lo han hecho. Y realmente millones más lo van a hacer. Pero nosotros tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, tenemos vida eterna por lo que Jesús hizo en la cruz. Y solamente eso. Realmente, por eso me molesta cuando la gente dice, es la resurrección. La resurrección fue importante, como es obvio. Pero si depende de la resurrección, ninguna alma hubiese sido salva, ninguna. Fue lo que Cristo hizo en la cruz que hizo la salvación posible. Él tuvo que cumplir la justicia de la ley y también tuvo que pagar la pena. En Deuteronomio 21:20 dice que su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol. De ninguna manera será sepultado ese día porque es colgado, es maldito por Dios, para que la tierra no sea contaminada, lo cual el Señor los da para heredad. Jesucristo se convirtió en la maldición por nosotros. Él tomó la muerte, la pena de la muerte por nosotros. Por eso es que Así cuando nosotros es. ponemos nuestro objeto de fe en esa obra consumada de la cruz, entendiendo que la deuda ha sido pagada, la maldición ahora es removida, ya no tenemos enemistad con Dios, tenemos comunión con Él, relación con Él, la paz con Dios y la paz de Dios tenemos ya. Ahora podemos experimentar los beneficios y las bendiciones que siguen por ende, por causa de la cruz. Si dependemos de Jesús nada más. Se requirió de quién Él era para hacer lo que Él hizo, pero lo que Él hizo es lo que hizo posible que nosotros recibiéramos todo lo que Él es. Alguien dijo algo por acá y no terminaron. Usted estaba preguntando si Abraham entendía. Nosotros no estamos al 100% seguros de lo que él entendía, pero es importante decir que Abraham puso su fe en el plan de redención de Dios. Eso es muy claro aquí en el versículo 8. Él vio mi día y se alegró. Amén. Entonces, cuando nos fijamos en Génesis 15, donde la terminología se le contó a él por justicia, Abraham no solamente estaba creyendo por un hijo, él estaba creyendo el plan de redención de Dios que se lograra a través de ese hijo, ya sea el hijo mismo o la progenitura. Así es. Entonces, si uno necesita tener el objeto correcto de fe, necesitamos tener el plan de redención de fe, nuestra fe en ese plan para que sea justicia.
Y el Señor sigue usando el sacrificio para hacer un ejemplo y representación. Por ejemplo, cuando el Señor le preguntó o le pidió que llevase a su hijo Isaac y ofrecerlo, tomó gran fe y el Señor se reveló, obviamente a través de la idea de Jehová Jireh, que el Señor proveería el sacrificio, una vez más solidificando que Dios proveería el medio de la salvación. Muy bien, muy bien. Una de las cosas que estoy pensando yo es que la fe sin obras está muerta. Entonces, él necesitaba la fe, pero nosotros necesitamos las obras de la cruz para que nuestra fe sea efectiva. Así es, tenemos que Entonces, creerlo la fe así. sin obras está muerta, pero sin Cristo, yendo a la cruz, No no hubiese habría habido vida, salvación. no habría habido nada, No nada hubiese en lo habido absoluto. salvación. Me pregunto si aquellos que promueven la resurrección como el camino e ignoran la cruz, yo realmente me pongo frío en mi cuerpo cuando escucho eso. Creo que si enseñan eso y lo están enseñando y la gente lo cree, ellos tal vez puedan perder su salvación. Y la resurrección fue gran importancia. Claro que sí que lo Absolutamente. fue. Y no vamos a minimizar eso de ninguna manera, en lo absoluto, pero no conllevaba salvación en sí. Fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Allí pagó el precio. Totalmente. Totalmente. Bien, John, Versículo 7. versículo 6. Bueno, así como Abraham creyó a Dios Proclama el hecho que el patriarca fue justificado por la fe y no obras. y le fue contado por justicia. La justicia de Dios está imputada a una persona solo sobre la base de la fe en Cristo y lo que Cristo haría en la cruz. Ahora, esto no es un gran rito que una persona tenga que vivir. Para entender la justicia de Dios, simplemente diga yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Y yo creo, es solamente eso y verdaderamente creerlo. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz, se entregó a sí mismo como sacrificio para que yo pueda ser salvo. Tal vez no entienda mucho, pero lo creo. Y de esa manera usted es salvo. Usted dice, bueno, pero así de simple es. Cuando el hombre inventa su propia salvación, siempre es complicado. Hay que, ¿cuántos sacramentos la Iglesia Católica hay que vivirlos antes de ser Hay salvos? 7 sacramentos en la Iglesia Católica. Bien, pero el Señor solamente tiene uno, y eso es Jesucristo y este Fe en su crucificado, sangre. y su fe en ello. El hombre tiene que reconocer su condición pecaminosa y que Cristo pagó la pena por esa condición para que para que sea eliminada y él pueda tener una relación con Dios. Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que la presentación de la salvación ofrece para el pecador, para que pueda cambiar su pecaminosidad por la justicia de Cristo, basándonos en lo que él hizo en la cruz. Repite eso, por favor. ¿Cómo que? Por la justicia de Explícalo. Dios, sí. Ese es el intercambio. Nosotros reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, entonces nuestra fe en Jesús y su muerte en el Calvario reconoce que Él pagó la pena. Él es mi Salvador por medio de eso. Y Dios da una justicia perfecta sin mancha a la persona que ejerce fe en Cristo. La justicia de Cristo es imputada a la cuenta a la persona que por fe lo acepta como su Salvador. Es la única manera que podía limpiar. Si dependía de nosotros para producir esa justicia, Correcto. no podemos hacerlo. Así que la justicia libremente es Así entregada es. al individuo que ejerce una fe simple, yo creo. Ese es el requerimiento de Dios. Así es. Y eso realmente, eso es algo de un solo lado, digamos así. Correcto, pero es muy difícil para el ser humano ¿Por admitir qué? que ¿Por qué? bueno, ese es el problema. Tenemos que admitir que no somos lo suficiente para salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos a un Salvador. Y eso creo que es la piedra de tropiezo para la mayoría de gente común en todo el mundo. Todo el mundo está envuelto en las buenas obras. Si puedo hacer buenas obras, soy salvo. Amén.
Si la persona muere, siempre están hablando de buenas obras, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la Sí. salvación. La santidad de Dios requiere una perfección que el hombre no puede cumplir, No no podemos puede proveerla. lograr. Así que necesitamos a un Salvador y eso, una vez más, es el tropiezo para la mayoría de gente. Ujú. Cuando decimos que aceptamos a Cristo, estamos aceptándolo a Él como nuestro Salvador porque tenemos una necesidad de Él. Definitivamente, definitivamente. Muy bien, John. Sabed, por tanto, que los de la fe, Presenta la fe y solo la fe como el fundamento, pero el blanco de la fe siempre debe de ser la cruz. Ahora, vamos a tratar con eso una vez más. El blanco de la fe debe de ser la cruz. Y usted dice, bueno, pero yo no entiendo cómo es que Jesús muriendo en la cruz puede salvarme a mí, mis pecados, sea como sea. Él se entregó a sí mismo como un sacrificio perfecto que fue aceptado por Dios. Dios aceptó ese sacrificio, ese pago, Él lo aceptó, ese rescate lo aceptó. Y no entendemos mucho de ello, ¿no? Todos los que hemos sido salvos durante años entendemos un poco al respecto, francamente. Y Dios no requiere que usted, digamos, tenga una educación que sobrepasa cualquier cosa, porque no importa quién usted sea, si usted ejerce simple fe en Cristo, usted será salvo. Esta situación es lo mismo para el hombre rico, para el pobre, lo mismo para el educado y lo mismo para aquel que no es educado. Todo es lo mismo, creer en Cristo, ejercer su fe en Cristo. Pablo lo presentó claramente en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Dice, pues por gracia sois salvos mediante la fe. Y eso no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mm. Gloriarse ahora se remueve y podemos jactarnos y gloriarnos de Cristo y la cruz, como Pablo diría en Gálatas 6, 14, pero no nos podemos jactar ni gloriar de nada que no hayamos hecho. Abraham, una vez más, no hizo nada, aparte de creer, para recibir del Señor. Así Ninguna es. obra fue hecha. La circuncisión, de hecho, llegó a 10 años después de que él hubiera sido contado como justo por Dios. Todo lo que Abraham recibió de Dios vino a él por gracia y lo hizo porque él creyó lo que Dios le había revelado. El plan de salvación tenemos que tener mucho cuidado que no lo sobrecarguemos de obras de los hombres. Correcto. Hay que unirse a la iglesia, hay que darle la mano al predicador, tiene que unirse al coro, tiene que dar tanto dinero. La iglesia realmente le anexa tantas Le doy cosas. un ejemplo de eso, sí. Usted puede compartir con la gente lo que usted sufrió cuando estaba comenzando la iglesia aquí. Se reunió con los hermanos y es un ejemplo interesante, pero compártalo, por favor. Bueno, vamos a establecer lo que la persona tenía que hacer para unirse al centro familiar de adoración. Tal vez hubieron 30 o 40 predicadores y los dejé hablar. Uno dijo esto, aquello, lo demás. Y finalmente pregunté, bueno, ¿y qué tiene que hacer la persona para ser salva? Y dijeron, bueno, creer en el Señor Jesucristo. Yo dije, bueno, ese es el criterio que vamos a usar. Si funciona para Dios, tiene que funcionar para nosotros. Hubieron algunos que se molestaron y nunca me No, perdonaron. no, lo puede ser. Para el Centro Familiar de Adoración No siguen sé lo que existiendo, ¿no? pensaban o qué ideas tenían, pero ellos no me perdonaron eso. Y alguien me escribió recientemente, no, usted quería que todo el mundo entrase. Eso es lo que Jesús quiere, Todo aquel que que todo el mundo quiera. entre. Y nunca he olvidado eso, qué bueno que me lo acuerdas. No sé lo que querían hacer realmente. Bueno, sí sé. Antes de llegar al punto central, ellos querían una cantidad de reglas. Sí. No pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, pueden hacer esto, pueden hacer aquello, no pueden aquí, pueden allá. Bueno, tantas cosas que querían. Y cuando yo vi todo eso allí fue cuando les dije, bueno, quien crea y sea salvo, esos pueden ser miembros de la iglesia. Y bueno, John, adelante. Pero de hecho, nosotros sí es bastante gracioso cuando uno piensa en eso, cuando usted cuenta la historia, ¿verdad? Pero de cualquier manera, cualquier historia que comience con 40 o 50 predicadores en una habitación, uno sabe que va a ser buena, ¿verdad?
Pero aunque nos reímos, ¿cuánta gente el día de hoy así es como vive su vida y así es como han definido y establecido su salvación? Ujú. Basándose en el balance de sus buenas obras y sus buenos trabajos en contraste a lo que no hayan hecho. Hay un constante balanceo, pero una vez más, quién es el de la determinación final de todo esto? ¿Cuántas buenas obras? Sí, Exacto. se requiere 2 buenas obras para poder ganarle a una mala obra. Entonces entramos en algo ridículo que de hecho se ve bastante como, una vez más, hablamos de esto antes. Miren, cuando Jesús vino y caminó por esta tierra, ese era un tiempo muy religioso Ujú. para Israel. Dense cuenta que digo religioso porque tenían reglas y regulaciones y religión como ningún otro momento. Habían tomado la ley y habían creado tantas diferentes maneras definidas para poder, de hecho, habían duplicado, le habían añadido a la ley virtualmente duplicando todas las maneras de cómo poder guardar la ley. La fe se excluía. Estaba yo viendo a un predicador a través de la televisión hace poco tiempo atrás y, y realmente no recuerdo su nombre, aunque eso no es importante, pero su mensaje era, y él lo dijo claramente, usted tiene que ser bautizado en las aguas para ser salvo. Y obviamente si no es bautizado en las aguas, no puede ser salvo. A eso es que nos referimos, no, eso está mal, Amén. eso es un error. Y bueno, en el desierto de Sahara, donde no hay agua, alguien entrega su corazón a Cristo y hay ocasiones cuando eso sucede. No podían ser Amén. bautizados en el agua, no había agua allí. Ese es el problema. El hombre constantemente busca crear algo exclusivo. Siempre va a excluir a la Mm. gente. Lo que eso termina haciendo es dándole el poder y el control al liderazgo. Y eso desafortunadamente ha sido el corazón del hombre. Por eso es que tenemos guerras. Por eso es que el hombre trata de vencer y de aplastar al hombre, a su prójimo. Es la naturaleza del corazón pecaminoso y eso se encuentra también en la religión, desafortunadamente. El hombre trata de controlar al otro, pero el verdadero evangelio de salvación lo único que se requiere es fe. Bueno, les voy a hacer una pregunta entonces a ustedes. La gente que va a la iglesia de ese hombre y ellos están dependiendo del bautismo en las aguas, ¿son salvos? Si eso es lo que ellos creen, que son salvos porque son sumergidos en agua y no creen en el Señor Jesucristo, entonces no pueden ser salvos. ¿Qué piensas? Bueno, primeramente, si una persona es bautizada, parece a mí que ya han exhibido fe en Cristo. Tal vez. Tal vez, sí. Sí, Esperamos que así sea, tal vez. bueno, sí. Sí, pero a mí me parece que uno tendría que poner la fe primero en Cristo y luego, si se le enseña incorrectamente, poner la fe en otra cosa. Bueno, pero la pregunta es que si su fe está en la acción del bautismo en las aguas, hay muchos que creen que son Bueno, él preguntó que salvos, si eran salvos. pero si ellos creen que son salvos a través del bautismo en las aguas, Bueno, entonces malentendí la pregunta. Si la gente acepta a Cristo y después se les enseña incorrectamente y eso sucede todo el tiempo, bueno, son salvos, pero tal vez puedan entrar a como nuestros hermanos de la universidad. Yo me he encontrado con miles de personas que ujú, han escuchado de Cristo, son salvos y después se les enseña, se les dice, no, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús nada más y tienen que hablar en lenguas. Hay mucha gente ujú. que sería salva así después siguen con una acción que piensan que se requiere para la salvación y eso es enseñanza mala. Y finalmente yo creo que corren el riesgo de destruir la fe que pueda llegar a existir en Cristo, nada más. Pero Pablo lo dijo en Romanos 10:13, todo aquel Mm. que invocar el nombre del Señor será salvo. Ustedes acaban de terminar de decir que la salvación es simple. El diablo viene después y trata de corromper esa simplicidad, pero si la Eso es gente verdad, sí. verdaderamente es nacida de nuevo, para comenzar, y se les enseña mal, no significa inmediatamente que la persona será eliminada y no es salva. Bueno, yo tengo que dejar eso en las manos del Señor, es todo lo que podemos hacer, ¿no? Dejarlo en las manos de Dios, porque no es que no seamos salvos por el error. ¿Me sigues? No, No perdemos la salvación por creer un error, pero eso nos va a hacer daño. Va correcto, a sí. causarnos problemas, pero no es que nos va a robar la Bueno, salvación. siempre hay un riesgo. El objeto incorrecto de fe es un gran peligro, hermano Swagger. Yo creo que finalmente pudiera hacer que la persona
pudiera perder su fe exclusivamente en Cristo. Y eso sería un proceso, no necesariamente sería algo fácil, pero pudiera suceder. Es un peligro y por eso es que Pablo advierte en contra de eso. Nuestra experiencia inicial de salvación debe ser el resultado de fe en Cristo y Cristo nada más. Mi primo me llamó el otro día y me preguntó si la cremación era pecado, me preguntó. Y yo le dije, bueno, la persona no puede cometerlo, entonces no es un pecado. Ya ha muerto. Sí, Y le dije, Jerry, no, 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 no es pecado. Y eso es una situación material, problemas económicos hoy en amén. día. Los funerales son tan costosos, pero la mayoría de las personas hoy en día ya no Así pueden es. costear un funeral Y normal. la cremación está junto con los otros costos también ya. Recuerdo Mm, cuando mi hermano falleció, su esposa lo incineró y eran $500 nada más. El día de hoy está más cerca de 8, 9, 10,000 dólares y los ujú. funerales son mucho más por causa de la diferencia y del costo. Ha subido, así que sí, sí. Mucho de eso es un potencial financiero o es responsabilidad de la persona que se queda a cargo de lo que sucede. Pero me alegra que él se preocupaba por eso, ¿no? Sí, amén. Pero bueno, muy bien. Entonces, John, por favor, Sabed, por tanto, que los de la fe, presenta la fe y solo la fe como el fundamento, pero el blanco de la fe debe de ser siempre la cruz. estos son hijos de Disculpa un Abraham. momento, John. Esto es algo que tenemos que ver detenidamente. Presenta la fe y solo la fe como el fundamento, pero el blanco de la fe siempre debe de ser la cruz. Es lo que acabamos de decir. No puede estar la fe en el bautismo en las aguas. No puede estar en unirse a cierta iglesia. Hay iglesias en la nación que ellos proclaman que tiene que ser miembro de esa iglesia para ser salvo. Y eso es absurdo, francamente. La salvación no le pertenece a un lugar o a una posición, en lo absoluto. Simple fe, la cual una persona puede ejercer, no importa quién sea o dónde esté. Amén. Y, pero Satanás va a hacer todo lo que él puede para venderle el evangelio y él hace un buen trabajo convenciendo a la gente de eso. La salvación, lo reitero una vez más, es algo muy simple, no es algo difícil. Simplemente creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Amén. Eso fue lo que Pablo le dijo al carcelero cuando le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él está hablando de toda su familia, toda la familia serían salvas si creyesen. Y Pablo pudo haber entrado en una gran letanía de explicación, pero él simplemente dijo, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Alabado Dios. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. John, continuamos en el versículo 8, a menos de que tengamos más que decir, aunque podemos decir muchas cosas. Última parte del versículo no lo Bien, leí antes. Bueno, voy a leer todo el versículo y después llegamos. adelante. Sabed, por tanto, que los de la fe, Presenta la fe y solo la fe como el fundamento, pero el blanco de la fe siempre debe de ser la cruz. estos son hijos de Abraham. Los hijos legítimos de Abraham. Me gusta cómo él conecta a los que creen en lo que Cristo hizo en la cruz. Él está comparándolos a la fe de Abraham. Y él regresa a un punto antes de la ley de Moisés, para mostrar que Abraham fue declarado justo antes de la ley. Bueno, nos está diciendo aquí cómo ser Exacto, y salvos. él quiere que entiendan esto, no solamente de cómo ser salvo, pero también cómo deben vivir para Dios. Abraham, viéndolo, de acuerdo a cómo se da este gran relato de su fe, nosotros somos igual a Abraham. Si usamos cierta terminología, no sé si podemos o no, pero ¿quién sería mayor, Abraham o Moisés? Bueno, yo diría que Abraham en ese sentido, que a él se le dio la promesa
La ley llegó, la ley tenía su lugar y debía cumplir cierta posición de dejarnos ver nuestra pecaminosidad, la justicia de Dios en su santidad y muchas otras cosas. Pero eso que se le prometió a Abraham se manifestó en Cristo Jesús. ¿Qué opinas? Abraham es el padre de la fe, que en mi mente No se puede ser mayor, ¿verdad? creo que sí, y eso es para ambos judíos y Mm, gentiles, y creo que Así es, eso sería cuando me uno parece compara también. a todo esto, sí. Es como manzanas, peras y manzanas, no lo tomo a la ligera, ¿verdad? Pero sería difícil para mí denigrar cualquiera. Es una buena distinción porque los judíos predominantemente ven a Moisés en su importancia y toman eso de Deuteronomio 18, donde otro vendrá como Moisés. Así que están buscando a alguien que tenga la autoridad cuando hable y la unción para hacer los milagros que Moisés hizo. Es el Mesías. Y ese es el concepto de ese Mesías. Así que el énfasis de ellos está más en la enseñanza a Moisés, pero a él se le entregó el Torá. Y ellos ven el Torá como algo que se deshace, como algo que está completo. Ellos ven el Torá como eterno. Entonces, la enseñanza de las cosas que trajo Moisés, así que Moisés para ellos tiene más peso que Abraham. Por eso Pablo presenta el argumento de Abraham para establecer y mostrar que tiene más importancia. Y vemos lo mismo en el libro de Hebreos también, no tanto con solo Abraham, pero Cristo ahora y cómo Él es más importante que los ángeles, que Moisés, más importante que el antiguo pacto por las cosas que Él pudo lograr en la cruz del Calvario. Lo que presentó Moisés a la humanidad era temporal. Se convertiría en algo obsoleto en parte, por decirlo así. Obsoleto. El autor de Hebreos dice que aún se está desvaneciendo. Entonces lo que Abraham proveyó para la humanidad es eterno, es parte del pacto eterno, parte del proceso de relación con Dios fue confirmado con Abraham, siendo el padre de nuestra fe y padre de la fe, para que no seamos considerados descendientes de Moisés, sino que seamos considerados descendientes de Abraham si tenemos fe apropiada. Abraham edificó altares constantemente. Y hubiese sido muy fácil para él el poner su fe totalmente en ese sacrificio. Y él tuvo que ponerlo en lo que ese sacrificio representaba para entenderlo, ¿no? Para ser salvo. Correcto. Abraham, regresamos a Génesis 12:3. Cuando el Señor le dio promesas personales de acuerdo a cómo lo sacó de Ur de los Caldeos, también le dijo, en ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Serán Y en ese momento, benditas. en ese momento Abraham creo yo que entendió que era lo que estaba a punto de suceder y eso terminaría o impactaría a toda la humanidad y estaba envuelto en el plan de redención de Dios que podría ser rastreado hasta Génesis 3:15, cuando Dios prometió un redentor, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Así que yo creo que Abraham entendía o entendió que su papel y el papel de su hijo y linaje sería, de hecho, ser el Salvador, el Redentor prometido, o sería alguien que estaría en el linaje del Redentor, pero todo tenía que ver con la redención de la humanidad. No algo que pudiéramos hacer nosotros, sino que Dios lo haría a través del linaje de Abraham. Entonces, ¿crees que Abraham entendió que tenía que estar en el Redentor que venía, la fe? Correcto, sí, sí, eso es lo que yo creo. No puedo probarlo, aparte de una suposición al tratar de leer la escritura, pero parece como que el linaje de Seth tenía el conocimiento de la palabra de Dios que se le había dado en Génesis 3:15. Y podemos ver eso en Enoc, el linaje de Seth, en el linaje de Noé y de Seth. Conocimiento de cómo Dios había prometido y cómo Dios había ofrecido relación con el hombre a través del sacrificio, creo que se encontró a través de ese linaje, pero como en cualquier linaje, no todo el mundo tenía fe para creer, pero yo creo que la información fue llevada a Abraham para que cuando Dios le dio eso por medio de su palabra, no era un extranjero a las promesas ni a la información. Se habría
presentado y discutido y él se dio cuenta de que Dios quería que fuese para él, Mm. es lo que yo creo. Y una vez más, es un poco de suposición, no lo puedo probar aparte de una conexión a través del linaje de Seth. Eso lo puedo probar, pero hasta ahí puedo llegar. Bueno, él entendió esto de alguna manera Sí, y tal vez Dios se lo reveló. pudiera haber sido, sí, claro que sí. Y ciertamente es una posibilidad. Es algo extraño. Nosotros no sabemos cómo Abraham fue salvo, cómo vino a Cristo, No, pero sabemos que que vino, sí. ¿no? Llegó a Miren, la él. redención, y usted lo ha dicho todo el día, hermano Swagger, la redención es simple. Nosotros ponemos nuestra fe en el plan de redención de Dios y a lo largo del tiempo de la humanidad, ese plan de redención ha sido progresivamente descubierto. Entonces, cualquier cosa que el hombre conociera en el plan de redención que viviera, cualquier cosa que hubiera entendido, es lo que causó que fuese justo. La escritura declara a Abel como justo, pero él no habría tenido los detalles que usted y yo tenemos, pero él entendía lo que Dios estaba pidiendo del Ujú. hombre en cuanto a lo que debía creer, en cuanto a estar en una relación correcta, por lo tanto él era justo. ¿Sabes lo sorprendente de Abel? Bueno, ambos Caín y Abel, es que Dios no miró a Caín o a Abel, él estaba mirando su sacrificio. Exactamente, sí, El sacrificio, si fue aceptado, entonces el que estaba ofreciendo el sacrificio era aceptado. sí. Si el sacrificio era rechazado, el que lo ofrecía estaba siendo rechazado. Eso continuó, ese principio no ha cesado. Vimos eso bajo la ley, fue el sacrificio. Estableció un estándar eso. Es el estándar, por eso sus notas son tan fenomenales. La fe siendo el fundamento y el objeto de fe, la cruz. Ujú. El fundamento desde el principio, en la premisa sobre la que Dios ha edificado toda esta obra de redención, es fe y siempre ha sido el sacrificio que finalmente era, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Ahí está. Vemos la ofrenda de vuelta a Pablo. Pablo dijo algo en Hebreos que yo creo que es muy fascinante. Él diría con respecto a eso, voy a leer un artículo en particular con respecto a la simiente. Bueno, contando que Dios Ujú. resucitó a Isaac, de acuerdo a cómo debía ser sacrificado por Abraham, resucitó de los muertos en figura. Esa palabra figura es parabolei, que tiene que ver con poner algo enseguida, comparándolo, asimilándolo. Por lo tanto, hay entendimiento de que Abraham conocía con respecto a Isaac que Dios lo resucitaría en figura de algo que estaba por venir o que Dios proveería otro medio de sacrificio. Parece como que hay Bueno, evidencia de Pablo y de su interpretación de acuerdo a eso. yo personalmente creo que fue la mayor prueba de fe que jamás Dios le pidió a un ser humano antes, después o después del momento. Tal vez no lo sea, pero póngase usted en esa posición. Realmente, si el Señor te dice a ti, quiero que ofrezcas a tu hijo, y sabiendo que Dios odiaba el sacrificio de seres humanos, tuvo que ser, bueno, palabras poderosas que Dios le entrega a este hombre para que él lo pudiese entender y creerlo, y que lo Amén, hiciese. así es. Lo que es tan impresionante de todo esto es que eso fue, ese, su hijo, fue literalmente la manifestación de la carne, la personificación de la promesa. Primeramente parecía una imposibilidad Sí, y eso sí. era el aspecto original de donde Abraham no titubeó. En Romanos capítulo 4 trata extensamente con el plan de la fe. No titubeó ni tropezó en las promesas y aquí la promesa está delante de él y debe ponerlo a morir, a muerte. Él le creía a Dios tanto que, en otras palabras, él sabía que Dios iba a atraer a bueno, él iba a producir, aunque lo que estaba delante de él era la promesa, hasta ese punto tenía su fe en él. Es tan impresionante cuando uno lo piensa bien. No es algo que sucede de un día para otro. Fue para ustedes tal vez, pero ese proceso de aprendimiento, de aprender a confiar en él y de creer en él, obviamente en la salvación tenemos esa medida de fe, pero hay un proceso sin fin de ayudar de comenzar a aprender a confiar en Dios. Él solamente es el único que puede hacer lo posible. En este versículo 7
Su nota es importante porque usted dice con respecto a los mismos eran los hijos de Abraham, los hijos legítimos de Abraham. La palabra hijos, de hecho, en el griego es hijos. Y eso es Ujú. importante porque hablando con judíos o en la mentalidad judía, no significa hijos de progenitura. Es importante porque no había enseñanza de convertirse en un judío espiritual. Ese no es el contexto, Mm, mm. sino un seguidor. El término hijos en la mentalidad judía hubiera sido un seguidor. Eso de hecho establece a Abraham como el patrón que seguimos. Entonces Así usted es. preguntaba, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque usted está preguntando de Moisés y Abraham y Pablo claramente establece a Abraham como el patrón a seguir con respecto en cuanto a lo de la fe, no Moisés sino Abraham. Leí tiempo atrás donde un predicador bautista, y estaba en lo cierto, me parece, dijo que si Israel hubiese guardado la justificación por la fe en lo que refiere a Abraham, en el frente hubiese puesto a la ley detrás, hubiese funcionado. Pero no hicieron eso, pusieron la ley primero y Abraham, su justificación por la fe, segundo lugar, y lo ignoraron completamente después de un periodo de tiempo. Y realmente siempre ha sido la justificación por la fe. Nunca ha sido ninguna otra cosa, nunca. Y nunca será ninguna otra cosa. Sí, amén. Y también en su mente el hecho de que físicamente eran el pueblo de Abraham y eso sí llevaba un peso en la mente de los judíos, casi demasiado, que eran descendientes dignos de Abraham físicamente y que también recibían la Torá, la ley, a través de Ujú. Moisés. Entonces eso realmente sí excluía a los gentiles, Sí. realmente sí era algo triste. Pero esto aclaraba todo eso, que Cristo, nada de eso es importante. Es lo que Pablo va a decir en el próximo versículo tratando con los Sí, paganos. Siento que hay personas que están viendo en este momento, yo siento la presencia de Dios, yo siento la presencia del Señor y no hay nada mayor que eso. Y Él quiere salvar a las personas. Y yo creo que algunos de ustedes, Él ha estado tratando con ustedes ya durante meses. Y es tiempo ya que usted le diga sí a Él. Como ya lo hemos dicho en este tiempo el día de hoy, la salvación no es difícil, es fácil. Yo sé que requiere mucho de nosotros, eso yo lo entiendo, pero para ser salvo, todo lo que tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serán salvos. amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Simple. Ahora yo voy a orar y yo quiero que usted repite esta oración conmigo. Yo quiero que la crea con todo su corazón. Ahora oremos, Padre que estás en los cielos. Querido Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he la vida llevado, que he llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, Por favor, perdóname perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de toda injusticia. injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo yo creo creo que Dios le resucitó que Dios le de entre resucitó los de entre muertos los muertos y Él vive. y Él vive. En este En momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como el alma Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Y de acuerdo a la palabra de que Dios, no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, yo soy yo soy salvo. salvo. Alabado Dios. Ahora dígale a alguien el día de hoy, eso le va a fortalecer y le va a ayudar. Dígale que usted le entregara su corazón a Cristo, que ha nacido de nuevo. Y como dije, eso le fortalecerá en el Señor, le ayudará el confesarlo ante los demás, ¿no? Y gloria a Dios, alabado a Dios. ¿Me quiere decir que ahora soy salvo? En este momento usted lo es. Si lo cree, si usted cree lo que acaba de decir, lo que repitió, usted es salvo en este propio momento y no tengo que hacer nada más, solamente siga creyendo, alabado Dios.
Alabado el Señor. No hay nada en el mundo mayor que un alma que viene a Cristo. No hay nada Amén. mejor o mayor. Recuerdo que años y años atrás, mi papá predicó una campaña acerca de Arkansas y Mickey Gilly y yo fuimos con él. Obviamente mis padres y la mamá de Mickey también. Entonces fuimos allí y yo recuerdo que una noche en particular en aquella reunión, un hombre venía tan borracho al frente que no podía caminar derecho. Literalmente este hombre se venía cayendo porque estaba tan borracho. Estaba chocando contra las bancas porque estaba ebrio. Y él cayó en el altar y él le dijo sí a Jesucristo. Y cuando lo vi, él se paró de aquel lugar Aleluya. sobrio completamente, salvo por la sangre del Cordero. ¿Me quiere decir usted que una persona así puede ser salva? Sí. Claro que sí, claro que sí. No importa quién usted sea. Yo creo que hay algunos entre ustedes que tal vez son alcohólicos y han orado conmigo momentos atrás, y si lo creen, ahora usted es salvo. Usted es salvo y tiene que creerle al Señor que le ayudará a vencer ese alcoholismo y Él lo Así hará. es. Él lo hará. Él lo ha hecho con millones y lo va a hacer con usted también. Y qué bueno pues haber tenido al hermano Roger con nosotros el día de hoy. Y, Es un placer estar con ustedes, y hermano Osvaldo. oramos por las bendiciones de nuestro Dios sobre usted allá en África. Y le haremos llegar esas Biblias lo más pronto Gracias. posible. Y, y gracias a ustedes por ser parte de la audiencia el día de hoy. Dios les bendiga. Una vez más, feliz cumpleaños a Josh. Gracias. Feliz cumpleaños. Y bueno, no se nota. Joseph tal vez tiene un cumpleaños pronto. Espero que no. Estoy tratando de mantenerme en los 20 todo lo que pueda. Muy bien. Bueno, eso es algo que puedes hacer. Hasta el próximo año. No te quieres quedar ahí atorado. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.